Saludos y bienvenidos familias, hermanos y amigos de Vida en 123. Este es su servidora Esther Rosa Martínez, nuevamente con ustedes para un episodio bien interesante, ¿verdad? Como todos los que tenemos en este canal, pero bien sensitivo. Así que antes de comenzar, ¿verdad? Le quiero hacer la aclaración, vamos a hablar de unos temas un poquito delicados. Si ustedes, ¿verdad? Gustan, por favor, compartir esta información con alguien que ustedes entiendan que necesita la ayuda, ¿right? Yo no soy una profesional de la salud, yo solamente doy mi opinión desde el punto de vista del ciudadano común, pero les invito, si alguno de estos temas toca su vida, si es que ustedes están pasando por una situación como esta, o ustedes ven indicadores en alguien, yo les recomiendo, ¿verdad?, que consulten con un profesional de la salud. Nuestro canal está enfocado en dar support, ¿verdad? Ayuda, apoyo a las familias dentro y fuera de la iglesia. Abogamos por personas neurodiversas también, tanto para los niños, nuestras iglesias que estén preparadas. Así que les invito a que si no han visto todavía nuestro canal, ¿verdad? O algunos de los episodios nuestros, por favor, les invito a que los puedan ver y que compartan esta información, den like y se suscriban. Así que sin más preámbulos, ¿verdad? Vamos a comenzar. El tema que vamos a hablar hoy se llama la iglesia y el divorcio. Verdad, gracia y sanidad. Este tema, ¿verdad? Es un tema bien fuerte porque toca a miles de familias, o sea, dentro y fuera de la iglesia. Es un tema que muchos prefieren evitar, ¿verdad? Por unas razones o por otras, pero está destruyendo. O sea, matrimonios, ministerios y comunidades enteras, ¿verdad? Vamos a hablar con mucha honestidad el día de hoy y con profundidad, pero sobre todo con mucha gracia. Una de las cosas que vamos a explorar, ¿verdad? O las razones o las cosas que vamos a explicar en este episodio es las razones más comunes del divorcio hoy en día. El narcisismo, el abuso reactivo y la manipulación. Cómo el abuso emocional está afectando matrimonios cristianos, cómo el abuso emocional está afectando, ¿verdad? Más allá también a los niños, a la familia. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre el divorcio? Porque nos vamos a ir basados en la Biblia, ¿verdad? ¿Qué nos dice la Biblia sobre eso? Las estadísticas reales que hay dentro y fuera de la iglesia y también en el ministerio. ¿Cómo la iglesia puede ayudar a estos matrimonios y víctimas de abuso? Y voy a compartir versos bíblicos con ustedes para que ustedes también puedan buscar esa referencia bíblica. Como les digo, este no es un episodio para juzgar a nadie, es un episodio más para sanar, ¿verdad? Y para entender, pero sobre todo para proteger. Así que, ¿cuál es el panorama actual del divorcio hoy en día, verdad? Vamos a comenzar con la realidad actual. Según los estudios recientes de la American Psychological Association y Pew Research Center, y esto fue hecho en el 2024, entre el 42% y el 50% de los matrimonios en Estados Unidos terminan en divorcio. Esto es prácticamente la mitad. Entre cristianos practicantes, la tasa ronda de 38 a un 42%, un número alto. Entre pastores y líderes ministeriales, el estudio de Barna Group muestra que el divorcio ocurre aproximadamente entre un 25 y 30% de los matrimonios. Esto significa que el divorcio no es un problema del mundo, es un problema humano y está dentro de las iglesias, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones más comunes que hay para el divorcio, verdad? Falta de comunicación. Este es uno bien grande, este es el primero. En un 65% de esos divorcios es la falta de comunicación. La infidelidad emocional o física está en un 55%. El abuso emocional o psicológico en un 40%. Narcisismo y manipulación en un 30%. Los problemas financieros, ¿verdad? Que esto es un problema bien grande en muchas familias, ¿verdad? En muchos hogares. Lamentablemente en un 37% de los casos. Adicciones, ¿verdad? De todo tipo, un 28%. Y la falta de conexión espiritual en un 33%. O sea, la iglesia no está exenta, ni los líderes, o sea, los matrimonios cristianos no están exentos de pasar por todo esto. Entonces, el narcisismo y el abuso emocional en el matrimonio, ¿verdad? Hoy en día eso es uno de los factores más destructivos en los matrimonios. El narcisismo. El narcisismo no siempre se ve como arrogancia, vamos a ser claros. O sea, a veces se ve como espiritualidad falsa, como liderazgo rígido o como una autoridad bíblica mal usada. O sea, ¿cómo se comporta un cónyuge narcisista? Culpa constantemente, ¿verdad? Nunca reconoce sus errores. No, ellos son
No, el problema eres tú. Minimiza el dolor del otro, manipula las emociones. Es un maestro de la manipulación, ¿verdad?, de las emociones. Controla siempre la narrativa. Usa la fe como arma. O sea, manipula mentalmente a la persona. No porque tú estás en la iglesia, tú estás sirviendo a Dios. O sea, tú no puedes dejarme. Eso no es bíblico. Aísla a la víctima y se presenta como la víctima ante los demás. O sea, es que él es el que está loco, o ella es la que está loca, o ella o él es el problema. Porque esto pasa tanto con hombres o con mujeres. O sea, casi siempre se presenta más la mujer como la víctima, pero si nos vamos a la realidad, tanto hombres como mujeres son víctimas. Y hay que tener, ¿verdad?, atención a esto, hay que prestarle atención, hay que hablar sobre este tema. El narcisismo espiritual es especialmente peligroso porque se disfraza de santidad. O sea, el abuso reactivo, por ejemplo, ocurre cuando la víctima, después de años de abuso emocional, explota o reacciona de manera intensa. El abusador entonces dice, ve, tú eres el problema. Es como estar poking, empujando, ya sea emocionalmente, de diferentes formas. Entonces, cuando la persona reacciona molesta, porque, of course, la persona no es de palo. O sea, tus emociones están ahí. Y cuando la persona explota, entonces tú eres el malo. Tú eres el que estás mal. Esto definitivamente confunde a la víctima, confunde a la familia y a la iglesia, ¿verdad? La manipulación espiritual. Ocurre gaslighting espiritual, uso de versículos para controlar, amenazas con disciplina eclesiástica. Te voy a exponer con el pastor, te voy a exponer con los pastores, con los líderes. Aislamiento de la víctima, culpa religiosa. Dios dice que debes someterte. Si me cuestionas, estás en rebelión. Y esto de Dios dice que debes someterte, muchos, ¿verdad?, varones utilizan eso para someter a sus esposas. No, porque la Biblia dice que te tienes que someter al hombre, que tienes que someter al varón, porque tú eres una mujer. Y en los hombres, ¿verdad?, muchas veces pasa que la mujer trata de utilizarlo como que, no, pero la Biblia dice que tú me tienes que proteger. Y existe esa manipulación. El abuso emocional es mucho más común que el abuso físico y más difícil de detectar. Es bien difícil de detectar. Si nosotros sabemos los indicadores, claro que sí se puede detectar. Según la National Domestic Violence Hotline, y esto fue en el 2024, el 48% de las mujeres y el 30% de los hombres han sufrido abuso emocional. En comunidades religiosas, ¿verdad?, el abuso emocional es subreportado. O sea, bien rara a la vez lo reportan. ¿Por qué? Porque nuevamente está la parte de espiritualidad, de espiritualizar todo. Esto, ¿verdad?, ocurre pues por miedo al juicio o a destruir un ministerio. El abuso emocional, ¿qué incluye? El abuso emocional incluye humillación, sarcasmo constante, ¿verdad? Porque lamentablemente sí ocurre el sarcasmo. Entonces, el control económico, este es bien grande. Muchas personas prefieren, ¿verdad?, o no tienen otra opción que quedarse con la persona. Aparentemente no tienen otra opción, ¿verdad? Porque hoy vamos a ver que sí, a veces hay opciones, pero otras personas a veces, ¿verdad?, no las tienen porque depende económicamente de su abusador, de la persona que está abusándole, ¿verdad? Los celos extremos, el castigo silencioso, donde la persona, pues no, te voy a dar el castigo del silencio, no te voy a hablar, no te hablan. Minimizar tus sentimientos. Ay, por Dios, no es tan grande. Yo no sé por qué te pones así. Amenazas, veladas, manipulación espiritual. El abuso emocional destruye la autoestima, la identidad de la persona, la fe, la salud mental, la capacidad de amar, porque entonces después la persona va a estar que no va a querer, no se va a querer exponer, porque lamentablemente yo no quiero ser más lastimado, yo no quiero ser más lastimada. Y la capacidad de confiar también se ve destruida.
O sea, esa persona que abusa emocionalmente de esa persona le hace un daño profundo que eventualmente hace que esa persona no quiera volver a amar o no quiera volver a confiar. Y es necesario tomar terapia, es necesario sanar. Y no solamente a través de un profesional, sino también la iglesia. Dar el apoyo necesario a esas personas que de una manera u otra están pasando este tipo de situaciones. Muchos matrimonios cristianos no se divorcian ¿verdad? No se divorcian por falta de amor. Se divorcian por falta de seguridad emocional. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios, verdad? Sobre esto. Vamos a la Biblia. La Biblia, ¿verdad? No es un libro que promueva el divorcio, pero tampoco es un libro que promueve el abuso. Así que Jesús reconoce que el divorcio existe por la dureza del corazón, ¿verdad? En Mateo 19:8 dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Verdad? En otro caso, donde también se refleja cuando Dios permite que suceden cosas como esta, es cuando hay una infidelidad. Mateo 19:9 dice, y os digo que cualquiera que repudiare a su mujer, si no fuere por causa de fornicación y se casare con otra, adultera. Pablo, ¿verdad?, reconoce el abandono como causa legítima. ¿Verdad? En 1 Corintios 7:15 dice, pero si el incrédulo se apartare, apártese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Antes a paz nos llamó Dios. O sea, una de las cosas donde Él aborrece también la violencia. En el Salmo 11:5, Jehová prueba al justo, mas al malo y al que ama la violencia su alma aborrece. Por ejemplo, en Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y aunque aquí se refiere el marido, ¿verdad?, a vuestras mujeres, esto también aplica las mujeres hacia los hombres. El amor, ¿verdad?, no se supone que sea abusivo. 1 Corintios 13:4-7 dice, la caridad o el amor, ¿verdad?, es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se ensaña, no es injurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se, ¿verdad?, goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La Biblia, ¿verdad?, nunca ordena a una persona a permanecer en abuso. La Biblia nunca tampoco glorifica el sufrimiento causado por el pecado. La Biblia pide, ¿verdad?, que una víctima no le pide a las víctimas que se queden en peligro. Y estamos hablando sea físico o emocional. La mujer repudiada. Cuando hablamos de la mujer repudiada en la Biblia y su significado hoy en día. Ok, en esto tenemos que profundizar, ¿verdad? Porque esto es un concepto bíblico que ha sido malinterpretado por siglos. O sea, la figura de la mujer repudiada. Este término aparece en la ley de Moisés, en los profetas y en las enseñanzas de Jesús. Pero ¿qué significa realmente, verdad? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de repudiar? ¿Cómo se aplica esto hoy, verdad? Tanto en las mujeres como para los hombres que han sido rechazados, abandonados o abusados. Repudiar en la Biblia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento la palabra repudiar viene del hebreo shalá, que significa expulsar, despedir o enviar fuera. En Deuteronomio, ¿verdad? Deuteronomio 24:1 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no hallare gracia en sus ojos por haber hallado en ella alguna cosa torpe, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. No decía, la persona no te agradó, claro, tienes que quedarte ahí, quédate ahí. No te agradó la persona. Déjala ir. En aquella cultura, el hombre tenía el poder legal de expulsar a su esposa, dejándola sin protección económica, sin hogar, sin seguridad social y muchas veces sin reputación. Ser repudiada era ser abandonada sin causa justa. Era ser tratada como desechable. Era prácticamente perder la dignidad, la estabilidad y el futuro de la persona. ¿Por qué Dios aborrece el repudio? ¿Verdad? Cuando nos vamos a Malaquías 2:16, dice, porque Jehová Dios de Israel dice que Él aborrece el repudio. Dios no aborrece el divorcio, ¿verdad?,
como concepto legal. Dios lo que aborrece es el corazón que abandona sin misericordia. Es el corazón que traiciona el pacto y el corazón que usa el poder para destruir al otro. El repudio bíblico es un acto de violencia emocional, espiritual y social. Entonces, Jesús confrontó el abuso del repudio. O sea, en los tiempos de Jesús los hombres repudiaban a sus esposas por razones triviales. O sea, porque no les gustaba la comida, porque ellas envejecían, porque encontraban a otra mujer más joven. O sea, y Jesús los confrontó. En Mateo 19, 8 al 9 dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Ahí de Jesús devuelve la dignidad a la mujer repudiada. O sea, Jesús denunció el repudio como un acto de dureza, no de justicia. O sea, Jesús protege a la mujer que ha sido tratada como desechable, pero no solamente a la mujer. Vuelvo y digo, esto aplica tanto a la mujer como al hombre. O sea, aunque la Biblia usa ese lenguaje culturalmente patriarcal, ¿verdad? El principio es un principio universal. Dios no hace distinción de género. O sea, en cuanto al valor, la dignidad y el derecho a vivir en paz. Así que son los dos. Gálatas 3:28 nos dice, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, hoy un hombre puede ser repudiado emocionalmente, abandonado por su esposa, manipulado psicológicamente, humillado y controlado, y también víctima de abuso espiritual. Es igual, eso se ve. El repudio moderno no es solo legal, es emocional y es psicológico, pero también es espiritual. Y Dios defiende a todas las personas repudiadas, sean mujeres o sean hombres. Entonces, ¿qué implica ser repudiado hoy en día? ¿Verdad? Porque ya vimos lo que era en el tiempo pasado. Ahora vamos a ver cómo es en el tiempo presente, ¿verdad? Ser repudiado hoy puede significar ser rechazado sin explicación, ser culpado injustamente, ser abandonado emocionalmente, manipulado o controlado, ¿verdad? Ser tratado como inferior, ser silenciado o invalidado, ser usado y luego descartado. El repudio es una forma de abuso, es una traición al pacto y es una herida profunda que afecta la identidad y la autoestima de la persona y también la fe. Así que, ¿qué dice Dios de los repudiados? ¿Verdad? En Isaías 54:6. Porque como a mujer dejada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Dios no abandona a los repudiados. Dios lo que hace es que los llama, los restaura, los defiende y les devuelve su identidad. O sea, el repudio humano no define el valor de una persona. O sea, porque tú fuiste repudiado, eso no significa que tu valor es menos, que tú seas un problema. El amor de Dios prácticamente define tu valor. Eres importante. Y necesitamos muchas veces ser recordados de que, hey, eres importante, tú vales. Tú vales. La verdad, ¿cómo nosotros podemos prácticamente, ¿verdad?, buscar información, como estaba indicando las estadísticas, ¿verdad?, de estas situaciones hoy en día, ¿verdad? Dice el estudio de Barna Group, de 23 al 24, que de un 25 a 30% de los pastores han experimentado divorcio. Los pastores. Por eso es que esto es un tema que es importante hablarlo. Hay que hablarlo. No todo es porque las personas son malas. Hay veces que hay otras cosas, velas envueltas, que vamos a dialogar sobre eso también. Pero las razones más comunes entre los pastores, ¿verdad?, es agotamiento emocional. Lo que le llaman el burnout. Infidelidad. Se ve infidelidad. Abuso emocional dentro del matrimonio. Falta de apoyo pastoral. Doble vida y adicciones ocultas, ¿verdad? Los matrimonios en las iglesias evangélicas, las tasas de divorcio son de un 38 a un 42%. Y muchas veces pasa también por ignorancia, ¿verdad? Porque muchas veces hay falta de discipulado matrimonial.
Hay muchas veces expectativas que son irreales. No todos son películas, ¿verdad? Románticas. Hay veces, ¿verdad? Expectativas que son irreales, pero también hay cosas que se tienen que hacer, que no es todo tan tonto, ¿verdad? O tan rosita. El abuso emocional no atendido, falta de comunicación, problemas financieros y adicciones, como estábamos mencionando. Las iglesias necesitan hablar de esto, ¿verdad? Necesitamos enfrentarlo y buscar la forma, ¿verdad?, de ayudar a estas personas a sanar, porque hay heridas profundas, hay heridas bien, bien profundas. Ahora bien, si nos vamos a las familias hispanas, vamos a ver cuáles son los porcentajes, ¿verdad?, reales entre hispanos en contextos cristianos, ¿verdad? Permanencia en relaciones abusivas por creencias religiosas. Estudios del National Latino Network, Faith Truth Institute y Pew Research Center dice que entre el 32% y 40% de mujeres hispanas cristianas reportan que permanecieron en una relación abusiva debido a creencias religiosas como Dios odia el divorcio, debo someterme sin cuestionar, el sufrimiento es parte del matrimonio, porque usan a veces, ¿verdad?, los versículos y los tergiversan para someter a la persona. El sufrimiento es parte del matrimonio. O sea, el amor todo lo sufre, todo lo cree, ¿verdad? Eso no. La mujer debe aguantar para salvar a su esposo. El 28% reporta que líderes espirituales le aconsejaron no abandonar al agresor. Esto está pasando. Esto está ocurriendo. Hay personas que están sufriendo abuso y diferentes clases de abuso, no solamente el emocional. Entonces, cuando tenemos pastores o líderes o personas que no están orientados, por eso es que es bueno poner un profesional de la salud, tener una persona profesional de la salud que trabaje con la persona, que tenga experiencia, que tenga estudio, que esté preparado y capacitado para. Porque muchas veces hay pastores que basados en lo que están viendo en la Biblia y lo que, ¿verdad?, lo que aparentemente, ¿verdad?, creen de todo lo espiritualizado que están, hacen que las personas se queden en matrimonios donde están siendo abusados y agredidos. O sea, el 21% dice que la iglesia les dijo que el abuso era ataque espiritual y que deberían orar más. Ataque espiritual y que deberían orar más. O sea, no vaya a un psiquiatra o vaya a un psicólogo o busque ayuda. No, es el diablo, es el diablo. Y este es el problema, se está espiritualizando todo. Y las personas también tienen que, ¿verdad?, cosechar lo que siembran. Muchas de estas personas están utilizando lo espiritual para seguir abusando de la persona. Y no. Muchas personas están haciéndolo por intención propia, porque sí quieren hacerlo, porque tienen problemas emocionales, porque tienen, estamos hablando de la parte de quien es, que lo hace con intención de maldad, ¿verdad? Otra cosa es la influencia del machismo cultural, ¿verdad? Y el espiritualista, ¿verdad? Más el espiritualismo cristiano. El Instituto Nacional de Salud Mental y Casa de Esperanza reportaron que el 52% de mujeres hispanas en iglesias evangélicas experimentan presión cultural y religiosa combinada para permanecer en matrimonios abusivos. El 35% de hombres hispanos que sufren abuso emocional no lo reportan por vergüenza cultural, por miedo a ser vistos como débiles, creencias de que el hombre debe aguantar. O sea, usted es el macho, aguante. No es así. O sea, ¿cómo se ve ver el abuso espiritual específicamente? El Faith Truth Institute define el abuso espiritual como manipulación usando versículos, control usando autoridad pastoral, culpa religiosa, amenazas de disciplina eclesiástica, y si te vas, pecas contra Dios. Utilizan eso. Entonces, en comunidades hispanas cristianas, el 27% de víctimas de abuso doméstico reportan abuso espiritual directo. El 19% reporta que su agresor usaba la Biblia para justificar el control. Y el 14% reportó que líderes espirituales reforzaron el abuso sin saberlo, por ignorancia. Entonces, ¿por qué los porcentajes son tan altos en nuestra comunidad hispana, verdad? Pues, machismo normalizado. El machismo está bien normalizado en nuestra cultura hispana.
El familismo. Por ejemplo, la familia por encima del individuo. Ay, es que la familia, mira, es que tienes que pensar en la familia. No, no pienses en ti. No pienses en ti, ni en tus sentimientos, ni en tu dignidad, ni en tu respeto propio. No, 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 no. Piensa en la familia. Eso es un tipo de manipulación. Vergüenza social. Miedo al que dirán y estigma del divorcio. ¿Cuáles son los factores religiosos, verdad? Interpretaciones rígidas de Dios, de que Dios odia el divorcio. Doctrinas de sumisión mal enseñadas. La falta de educación sobre abuso emocional. Liderazgo pastoral sin formación en trauma. Los líderes, los pastores, tienen que formarse, tienen que educarse, tienen que tener esas herramientas, porque si no, ¿cómo van a estar guiando? Un ciego no puede guiar a otro ciego. No podemos dar orientación cuando nosotros no estamos orientados ni capacitados. Y por eso yo siempre digo, busquen profesionales de la salud. Y los pastores y los líderes, oriéntense, ¿verdad? Otra de las cosas es que las creencias de que el sufrimiento santifica. Eso es mártir. Eso es como ser un mártir. No. O sea, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas en quienes permanecen por razones religiosas? ¿Verdad? Los estudios muestran que permanecer en una relación abusiva por presión espiritual, ¿qué produce? Depresión en un 62% de los casos. En un 58% ansiedad crónica. En un 41% causa PTSD, o sea, estrés postraumático. En un 37% pérdida de identidad espiritual. En un 33% culpa religiosa persistente. Y en un 29% disociación emocional. Así que, ¿qué significa esto para la iglesia? ¿Verdad? La iglesia hispana tiene una responsabilidad, pero enorme, enorme. ¿Y cuál es esta responsabilidad? Educar, ¿verdad? Sobre abuso emocional. Enseñar interpretación bíblica sana. Desmontar el machismo espiritual. Proteger a las víctimas, no a los agresores. Crear protocolos de seguridad en la iglesia. Esto es bien importante. Y entrenar a los líderes en trauma y violencia doméstica. O sea, los datos ahora mismo muestran que entre un 30 y un 50% de los matrimonios hispanos cristianos permanecen en relaciones abusivas por la influencia directa o indirecta del espiritualismo cristiano. Eso no significa que la fe sea el problema, significa que la mala interpretación de la fe puede convertirse en un arma. Y la iglesia tiene la oportunidad, la responsabilidad mayormente de romper con este ciclo. ¿Cómo la iglesia puede ayudar? Vamos a entrar un poquito más en esa agua profunda. Crear espacios profundos para víctimas de abuso. O sea, equipos de respuesta pastoral, consejería profesional, protocolos para proteger a las víctimas, o sea, líneas de ayudas confidenciales. O sea, hay que tener un sistema. Como iglesia lo tenemos que tener. O por ende, la iglesia sirve a la comunidad. Eso también vamos a poder ser de ayuda en la comunidad. La iglesia tiene que tener también la educación sobre abuso emocional y narcisismo. O sea, vamos a crear talleres para matrimonio, entrenamientos para nuestros líderes y darles material educativo a los jóvenes y a los adultos. ¿Por qué? Porque los jóvenes, ¿verdad?, van en el camino de un matrimonio, de una relación, ¿verdad? Y es importante que ellos tengan esas herramientas desde antes. Acompañamiento para matrimonios durante la crisis. Por ejemplo, mentoría matrimonial, consejería bíblica con profesionales certificados. Ahí está la clave. Profesionales certificados. Grupos de apoyo. La restauración sin juicio. O sea, vamos a acompañar sin condenar. Evitar la presión para salvar el matrimonio a toda costa. No. Priorizar la seguridad física y emocional de la persona. La responsabilidad pastoral, ¿cuál es? Supervisar los líderes. Los protocolos para denuncias tienen que estar. Y cero tolerancia al abuso espiritual. O sea, la iglesia debe de ser un hospital y no un tribunal. Y más que todo, tiene que ser un refugio, no una prisión. O sea, tiene que ser un lugar donde haya santidad, pero no silencio. Así que,
¿Cómo impacta todo esto, verdad, que hemos hablado? ¿Cómo impacta todo esto a los hijos, verdad, a la familia y a nuestras futuras generaciones? Cuando un matrimonio se rompe, no solo se están separando dos adultos, ¿verdad? Se fractura un sistema completo de amor, seguridad y pertenencia. O sea, los hijos, los abuelos, los tíos, los amigos, los primos, todos van a sentir ese eco del dolor. Entonces, ¿cuál es el impacto emocional en los hijos? Mira, los niños que crecen en hogares así, donde hay ese abuso emocional, la manipulación y el conflicto constante, aprenden sin querer patrones de relación dañinos. Según los estudios del National Institute of Mental Health, en el 2024, el 60% de los hijos de matrimonios con abuso emocional desarrollaron ansiedad y depresión antes de los 18 años. El 45% repite patrones de abuso o dependencia emocional en sus propias relaciones adultas. O sea, eso sigue como una cadena, ¿verdad? El 35% tiene dificultad para confiar o establecer vínculos estables, porque están viendo eso en su familia, ¿verdad? El hogar es la primera escuela sobre el amor. Si el amor se enseña con miedo, el miedo se convierte ¿en qué? En el lenguaje emocional. El ciclo, ¿verdad?, generacional del abuso. Los hijos de padres abusivos o manipuladores pueden aprender que el control es una forma de amor. O sea, está esta distorsión, una distorsión de lo que realmente es el amor. Entonces, el control es una forma de amor. El silencio es seguridad. O sea, yo me quedo calladito, me quedo calladita y estamos bien. La sumisión es espiritualidad. Y la culpa es obediencia. Entonces, estos patrones que se repiten en sus propias relaciones crean un círculo, ¿verdad? Y un ciclo generacional de abuso y de ruptura. Pero saben que también hay esperanza. Los hijos que reciben apoyo emocional y espiritual pueden romper ese ciclo, ¿verdad? Si nos vamos a Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Hay esperanza, ¿verdad? Hay esperanza. La instrucción no es solo enseñanza bíblica, o sea, es ejemplo, es amor, es seguridad. ¿Cuáles son las consecuencias familiares y sociales en este caso? El divorcio y el abuso emocional no solo afectan a los hijos, también la estructura familiar y comunitaria, porque las familias que están divididas pierden las redes de apoyo, ¿verdad? Y las iglesias se polarizan entre quién tiene la culpa. O sea, quién aquí tiene la razón. Los hijos se sienten invisibles en medio del conflicto porque los padres están tan... y todo, o sea, toda la atención está entre esas dos personas que muchas veces los hijos se hacen invisibles. Entonces la comunidad pierde confianza en el liderazgo espiritual. La consecuencia más grave no es el divorcio en sí, es el silencio que los rodea. Así que, ¿cómo puede la iglesia apoyar a estos jóvenes, ¿verdad? Y a los hijos de estos matrimonios que están en estos conflictos? La iglesia tiene la oportunidad sagrada de sanar generaciones. Por ejemplo, creando espacios seguros para niños y adolescentes, donde haya ministerios de apoyo emocional y espiritual, donde exista consejería infantil con profesionales cristianos, donde haya programas de resiliencia y autoestima. Además, talleres sobre emociones y relaciones sanas. Es importante enseñar, ¿verdad? Enseñar cómo se ve una relación sana. Entrenar a los líderes y a los maestros a reconocer esas señales de trauma infantil porque se ven. Y le puedo decir, yo trabajé en una escuela de niños, ¿verdad? Pequeños, de educación temprana, y se ve. Usted puede ver, hay unos indicadores. Y hay que entrenar a nuestros líderes, ¿verdad? Y maestros, pastores, para que puedan reconocer esas señales. Evitar los juicios y las etiquetas. Estar etiquetando, ¿verdad? Y promover, esta es la palabra clave, empatía y escucha activa. Vamos a ser empáticos, vamos a tratar de ponernos en los zapatos, ¿verdad?, de los otros. ¿Cómo la iglesia puede acompañar, ¿verdad?, a estas familias? Como dijimos, grupos de apoyo para padres solteros. Porque, mire, hay padres que están pasando por esta situación y hay muchos padres que están solteros que después de que pasaron esa situación y pudieron romper con un ciclo de abuso,
Mira, estas personas necesitan a veces hablar, desahogarse, tener a alguien que les escuche. En mentoría espiritual para adolescentes, actividades familiares restaurativas. O sea, hay que enseñar sobre amor sano y los límites, ¿verdad? Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena y el que teme no es perfecto en el amor. Así que el amor verdadero no controla ni tampoco humilla. O sea, el amor verdadero no te va a manipular. El verdadero amor que te va a hacer va a protegerte. Así que cuando la iglesia abraza, ¿verdad?, estos hijos de matrimonios rotos, está sembrando esperanza para el futuro. Cada niño que aprende sobre que el amor no duele y cada joven que descubre que Dios no castiga con silencio, cada familia que encuentra refugio en la comunidad es una generación que se levanta libre del ciclo del abuso. O sea, estamos sembrando cosas positivas que eventualmente, ¿verdad?, vamos a cosechar relaciones más sanas, familias más sanas, jóvenes más sanos, ¿verdad?, matrimonios más sanos. El Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y liga sus heridas. Así que el divorcio no solo termina una historia, o sea, puede comenzar una nueva historia de sanidad. O sea, la iglesia está llamada a que seamos el lugar donde esos hijos de heridos encuentren una voz, ¿verdad? Donde estas familias que están rotas encuentren comunidad y que estas generaciones futuras puedan aprender que el amor de Dios no abandona ni manipula y mucho menos hiere. O sea, ahora mismo hay esperanza. El divorcio, ¿verdad?, es doloroso, el abuso definitivamente es devastador, pero Dios es un Dios de restauración. O sea, Dios no abandona a las víctimas, ni condena tampoco a los que están buscando paz. O sea, Dios no te exige, ni le exige a nadie que permanezca en un peligro. O sea, la iglesia está llamada a proteger y a restaurar, sanar, acompañar y sobre todo amar. O sea, si tú estás pasando por abuso, tú no estás solo. Si tu matrimonio está en crisis, hay esperanza. Y si tú has pasado por un divorcio, Dios no ha terminado contigo. No ha terminado contigo. O sea, tu historia no va a terminar en dolor. Tu historia puede comenzar hoy en la verdad. Así que, tocando un poco el tema, ¿verdad?, de cuando hay problemas matrimoniales, pero sin la intención dañina, ¿verdad? Muchas personas no han aprendido cómo amar, ¿verdad? Porque muchos son estas mismas familias que fueron familias disfuncionales, crearon personas que hoy en día no tienen la capacidad de amar o que tienen una distorsión del amor, de cómo se ve el amor. Estas personas lamentablemente van a matrimonios los cuales son basados en falta de atención emocional, falta de expresión de cariño, falta de detalles en la relación, falta de comunicación saludable. Entonces, estas personas también necesitan ayuda. Necesitan, primero que nada, reconocer cuando hay un problema. No es huirle al problema. Porque muchas veces estas personas no quieren ver su dolor, no quieren ver esas heridas que están cargando. Y lo que están causando siguen arrastrándose ellos en su mismo dolor y siguen llevándose a otros de por medio. Y es importante también que las iglesias, los líderes, y nosotros como comunidad, mira, cuando una persona, tú le dices, hey, esto está pasando. Si tú tienes una pareja, ¿verdad?, y tú le dices a la persona, mira, esto está pasando, esto está ocurriendo, y la persona no trabaja la situación. Muchas de estas situaciones son arraigadas y aún recibiendo ayuda psicológica muchas veces no se arreglan. Y es triste porque a la hora de la verdad tampoco la persona, ¿verdad?, la otra pareja, no tiene que quedarse en una situación donde no hay arreglo. Y es triste. Eso lo estamos viendo hoy en día y mucho, es bien común. Y la persona tal vez no tiene la intención de dañar, pero tristemente con su actitud está dañando.
Entonces, en casos como estos es bien importante que la iglesia y los líderes, ¿verdad?, estén capacitados para también guiar a estas personas que no lo están haciendo por manipulación o no lo están haciendo por causar un daño, ¿verdad? Pero tristemente están causando el daño, ¿verdad? Sin querer, pero lo están causando. Y eventualmente las personas se cansan, se agotan y muchas personas, pues mira, prefieren alejarse de estos patrones de conducta que son dañinos. Es por eso lo importante de que la iglesia trabaje con estos jóvenes, con niños de matrimonios destruidos para que no repitan el ciclo, no lo repitan, ¿verdad? Así que es bien importante que nosotros como iglesia podamos, ¿verdad?, trabajar con este tipo de situación. Yo les invito a que ustedes tomen un momento de reflexión, ¿verdad? Y piensen cómo está su situación. Si ustedes, ¿verdad?, el que me está viendo, si usted es producto de un matrimonio destruido, siéntese con usted mismo. Si usted está enfrentando situaciones en este momento, medite. Tal vez hay cosas que están sin sanar y que son necesarias ser sanadas. Busque la ayuda de un profesional. Pero no continúe el patrón de conducta con tal de no mirar tal vez aquello que le hirió, aquello que le dañó y que aún no está solucionado en su vida. Hay ayuda y hay esperanza para las personas que realmente quieren trabajarlo. Si usted conoce de alguien que necesita escuchar estas palabras, comparta este mensaje. Dios es un Dios restaurador, pero hay siempre una parte que el ser humano tiene que hacer. Dios es un caballero. Si usted viene a Dios con su situación, pero usted tiene la intención y usted pone acción, hay esperanza. Pero hay veces que las personas esperan hasta bien tarde, porque las personas se cansan y máxime las víctimas o las personas que están en esa situación y el otro cónyuge se cansa, se agota. Y a veces no es bueno esperar hasta muy tarde, porque muchas veces tal vez la persona dice, mira, no gracias, y continúe su camino. Así que si conoces de alguien, si eres tú quien estás pasando por esta situación, medítalo, ¿verdad? Hay esperanza, hay solución, Y si lamentablemente llegó un punto donde ya tu pareja no desea continuar o no desea seguir hacia adelante y ¿verdad? Por sentirse, ¿verdad?, de una forma triste, agotado o agotada, desanimado o desanimada, mira, es lamentable, pero todo tiene solución y es preferible que, ¿verdad? Si ese es el caso de que tu relación no funcione y tienes hijos, ¿verdad? Enfóquense en ayudar a esos niños que van a estar también, ¿verdad?, envueltos en la situación en la que ustedes están, para que en un futuro sus niños no estén pasando ni se repita el patrón. Así que le pido a Dios que Dios les dé la iluminación, que Dios les dé la paz que necesitan, que Dios les dé ese abrazo, ¿verdad?, en medio de la situación por la que estén pasando. Y les invito nuevamente, compartan este video si ustedes entienden que hay alguien que necesita esta palabra en este momento. Y suscríbanse al canal. Voy a estar dejando mi correo electrónico al final en los comentarios. Voy a dejarles también información sobre este tema. Por favor, si desean hacerme sugerencias para otros videos, claro que sí. Nuevamente vamos a estar, ya prontito vamos a estar teniendo los talleres. Yo voy a estar compartiendo con ustedes videos sobre esos talleres. Pero vamos a echar hacia adelante juntos como iglesia, como comunidad. Vamos a trabajar con las heridas emocionales que nunca han sido trabajadas. Vamos a trabajar con la familia, vamos a equipar la familia, vamos a equipar nuestros líderes espirituales para que este mundo, ¿verdad?, poquito a poquito sea un lugar mejor, para que las personas sientan, ¿verdad?, porque haya esa conexión con Dios, que es lo más importante. Así que Dios me les bendiga. Gracias por acompañarnos en este tema tan sensitivo y va a ser hasta nuestro próximo episodio. Muchas bendiciones y nos veremos en la próxima. Bye.